los artículos que conllevan son muchos más, ya que son más específicos y son un poco más completos. En el caso del título 1, habla sobre las disposiciones generales que se presentan, y en estos los artículos que se mencionan son del 1 al 6, donde mayormente nos habla sobre su dominio, la declaración de interés nacional, las necesidades públicas y la denominación de reglamentos con respecto al agua, etcétera. En el caso del título 2, habla sobre los sistemas nacionales de gestión de recursos hídricos. En este caso es un poco más amplio, ya que abarca los artículos desde el 7 hasta el 53. En estos artículos nos mencionan cuáles son los objetivos del sistema nacional, cuáles los alcances, cuáles son sus funciones como autoridad nacional, cuál es la creación del sistema nacional y cuál fue su finalidad, cuáles son sus integrantes. Y acá hablaba también sobre la información en materia de recursos hídricos. Hacía referencia a, digamos, si en caso se presenta algún inconveniente, a las naturalezas, las competencias que iba a haber dentro del Tribunal Nacional. Al igual que también se iban a presentar muchas controversias. No solo eso, sino que hablaba también sobre las organizaciones, su naturaleza, los comités y comisiones. Además de esto nos mencionaba sobre los reconocimientos de organizaciones de usuarios. También habla sobre las comunidades campesinas y comunidades nativas, diciendo que no podemos dejar de lado, o si queremos hacer un proyecto o hacer investigar algo, no podemos afectar ni a las comunidades campesinas ni a las comunidades nativas. Entonces, teniendo en claro eso, nos decían que también tenemos que tener condiciones generales para poder hacer el uso de los recursos hídricos. También tener en claro cuál era el uso primario de agua, sus características, el uso de su población y el producto que se estaba sacando y los tipos de productos del agua. Además de esto, nos mencionaba ya en el título 3, que ya habla específicamente de los usos de los recursos hídricos, que abarca desde el 54 al 63. En estos artículos son un poco más amplios al momento de mencionar del agua, porque ya acá nos habla sobre las clases que van a haber, las clases y las licencias de uso de bloque. Entonces, acá nos mencionan también lo que estaba mencionando antes, lo que es la licencia. Una licencia estas licencias van a ser provisionales al momento que se va a otorgar. Con el tiempo va a haber una modificación. También se les van a pedir requisitos para esta solicitud, van a haber prioridades para su otorgamiento, van a haber derechos que confieren su uso. Tanto como esto, también se van a hablar sobre sus obligaciones, sobre los permisos que se va a dar al momento de utilizar las aguas residuales. También hablaba sobre lo que tiene que ver con la extinción de servidumbres forzosas de agua. En estos artículos también mencionan sobre la caducidad de sus derechos de uso. Quiere decir que y también cuáles eran sus causales de extinción de los derechos de agua. Eso hablan en el título 1, 2 y 3. En el título 4, 5 y 6, en el título 4, habla sobre los derechos de uso de agua. Acá habla básicamente sobre la normativa, cuáles son los que no debemos qué debemos hacer, pero teniendo en cuenta los derechos y sin perjudicar a las personas. En este artículo abarca desde el 64 al 102, donde en el
si no me equivoco, acá hablaba sobre su clasificación de los cuerpos de agua, la vigilancia, fiscalización y vertimiento de agua residual, tanto como su protección y lo que tenía que ver con la evaluación de su impacto ambiental. En el capítulo 5 habla sobre la protección de agua, donde nos dicen que las retribuciones económicas van a estar conjuntos a las tarifas, a sus tarifas, y también va a haber una prevención ante los efectos del cambio climático. Dentro de esto también se habla sobre el título 6, habla sobre el régimen económico por el uso de agua. En este caso menciona desde el artículo 175 al 192. Acá ya habla más objetivamente sobre su objetivo de planificación de su gestión. También habla sobre los instrumentos que se van a utilizar. Va a haber el plan de ejecución, el aprovechamiento que va a haber dentro de los recursos, la política y la estrategia que van a tener que tomar, teniendo en cuenta que están hablando también sobre los criterios de autosostenibilidad, ya que tienen en cuenta los recursos hídricos y su plan de adecuación. Ya en el capítulo 7 mencionan, en el capítulo 7, 8 y 9, no sé si puedes bajar un poquito más, Mafer, por favor. Ya. En el capítulo 7 y 8 hablan sobre la planificación de recursos hídricos, pero en este caso abarca lo que es desde el artículo 193 al 205. Entonces, en estos artículos, en el 193 habla que los recursos hídricos, en cuanto a su aprobación, cuanto a la seguridad y los derechos de las comunidades campesinas y nativas, al momento de que se les otorga la obra, van a tener que informar sobre su infraestructura, y si en caso se está dañando algo o no están respetando las zonas de veda o zonas de restricción, pues va a terminar todo y se va a cancelar todo. En el título 8 habla sobre la infraestructura hidráulica, que básicamente ya nos habla sobre lo que es la exploración, sobre las aguas subterráneas, en este caso los conjuntos de agua superficial y el agua subterránea, la participación, acá va a haber la participación del sector privado, va a haber también lo que es de reserva de recursos hídricos y las disposiciones generales que se van a presentar. Y también menciona acá, si no me equivoco, en el artículo en el artículo 192 van a estar mencionando sobre los conjuntos del otorgamiento y su derecho a la exploración, teniendo en cuenta los derechos del uso de las comunidades campesinas y comunidades nativas. Mientras que en el título 9, no sé si puedes bajar un poquito más abajo, aquí hablan específicamente sobre las aguas subterráneas y las aguas amazónicas. En las aguas subterráneas habla desde el artículo 205 al 249. En este caso nos habla que van a haber sobre programas de control, medidas complementarias, va a haber responsabilidad civil y penal, y si en caso alguien está tratando de incumplir algo, se le va a hacer llegar ¿cómo le puedo decir? Una sanción. Ya, ahora, en lo que tiene que ver el título 10, ya en aguas amazónicas, mencionan desde el artículo 250, al 258.
donde acá habla sobre su gestión integrada, cuál es el objetivo de la planificación de la gestión y qué se debe de tomar en cuenta, el comité de cuencas en la Amazonía, entre otros puntos. Pero mientras que en el artículo 11, no sé si puedes bajar un poquito más, perdón, en el título 11, hablan sobre los fenómenos naturales. En este caso está mencionando desde el artículo 259 al 273, donde hacen referencia que los programas de control y las medidas complementarias y dentro de la ejecución que se ha implementado van a tener que estar incluida su obligación de hacer o no hacer a favor del Estado virtual dentro de la ley, y cuál va a ser su responsabilidad civil y también su responsabilidad penal. Y en el título 12, se habla sobre ya específicamente sobre de las infracciones y las sanciones. Y acá hace referencia desde el 264 al 287, donde habla que si la autoridad y si los responsables han cumplido alguna infracción, serán sancionadas de acuerdo a ley y deben de respetar tanto las comunidades nativas y como las comunidades amazónicas y todos los pueblos que lo van a confirmar. Dentro de esto también se encuentran los tipos de sanciones, ya que dependiendo a lo que ellos han hecho y dependiendo si ha sido demasiado grave y es irreparable, van a llegar diferentes tipos de sanciones y sus infracciones tanto en materia de agua o también a la comunidad y pueblos que se